Estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. Tras experimentar una buena medida de fracasos en razón de la naturaleza pecaminosa que tenemos, se nos informa que hemos estado tratando de vivir la vida cristiana en poder de la carne. Tenemos que dejar de esforzarnos y comenzar a confiar o dejar de afanarnos por nuestra cuenta y entregarle las riendas a Dios. Se nos dice que si estamos dispuestos a poner el problema de nuestro pecado en las manos de Cristo y descansamos confiadamente en la obra que Él hizo en el Calvario, podremos vivir su vida en nosotros y conoceremos la experiencia de una vida de victoria sobre el pecado. Siendo así, que hemos conocido el fracaso y la frustración con el problema que nos crea el pecado, nos llena de gozo el que nos diga que Dios lo ha hecho todo y que todo lo que tenemos que hacer es descansar en la obra consumada de Cristo. Después de haber procurado luchar con nuestros pecados hasta la desesperación, esta nueva idea aparece como un salvavidas para el que se está ahogando, casi como si estuviéramos escuchando el Evangelio por primera vez. ¿Cierto? Entonces, es como cuando yo recuerdo que cuando me aparté del Señor, ay, habían cosas, muchachas, con las que yo luchaba tanto, pero estaba apartada del Señor, pero, y no tanto como porque eran pecado, luchaba por dejarlas porque eran pecado, sino que luchaba porque o afectaban a mi familia, cosas que yo hacía, actitudes que tenía, ¿cierto? Pero yo, ay, no, como que no era capaz, como que pero entonces ya uno ve que cuando está con el Señor y toma esa victoria de Cristo en la cruz como propia, como es que ahora tengo una nueva naturaleza y ahora su fortaleza viene de la fuente que es el Señor, entonces uno ve que es más fácil poder lograrlo. No sé qué lucha tengas tú. Hay algo que tú dices, ay, yo toda mi vida he luchado con esto, yo he querido cambiar esto, pero llegas al Señor y vas a ver que es más fácil hacerlo. Obviamente va a requerir tiempo, esfuerzo, disciplina, pero va a ser más fácil porque ya no es en tus fuerzas, sino en las del Señor. Pero pasado un tiempo, si somos realmente sinceros con nosotros mismos, descubrimos que seguimos siendo derrotados por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Con Dios la carga es más ligera, así es mi reino. Entonces, somos derrotados, ¿por qué? Porque, bueno, puede que yo ya mejoré en algún aspecto, pero en otro aspecto aún tengo falencias, debilidades. La victoria que aparentemente nos ha sido prometida sigue eludiéndonos. Seguimos luchando con el orgullo, los celos, el materialismo, la impaciencia y la lujuria. Y seguimos comiendo demasiado, malgastando el tiempo, criticándonos los unos a los otros, ocultando parcialmente la verdad y permitiéndonos una serie de pecados adicionales y al mismo tiempo odiándonos por lo que hacemos. Mm. Luego volvemos a preguntarnos, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué es, nos preguntamos, que no puedo conocer la victoria que se describe en todos los libros que hablan de lo que otros al parecer han logrado? Empezamos a pensar que el caso nuestro es único, que por alguna razón nuestra naturaleza pecaminosa debe de ser peor que la de otros. Y comenzamos a desesperar. Hace muchos años, hace muchos años otro creyente me previno que Satanás trataría de confundirnos con la cuestión de lo que Dios ha hecho ya por nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Con el tiempo he comprobado que ese hombre había descubierto una gran verdad y que una gran verdad al hacer esa afirmación. La falta de comprensión en lo que respecta a este asunto ha llevado a una gran confusión en la búsqueda de la santidad. Resulta sumamente importante que hagamos la distinción, porque si bien es cierto que efectivamente Dios ha preparado las cosas de modo que podamos vivir una vida santa, también es cierto que nos ha dado responsabilidades concretas. Veamos primeramente lo que Dios ha provisto. Espérame un segundo, vamos a ver qué es lo que Dios ha provisto. Leamos la Biblia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso dice Romanos 6:12. Como un león, él no es un león, pero está así, como acecha un león a la presa, así está, detrás de ti y de mí, buscándonos la caída, buscando que nosotros tengamos malos pensamientos, caigamos en el pecado, hagamos lo que a Dios no le agrada, para decir, si ve, usted no es capaz, ríndase, 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 y tú y yo nos rindamos y nos apartemos del Señor. Así está el enemigo. Tenemos una, y mira, así tú digas, no, yo ya no quiero más esta pelea con este enemigo. Yo mejor me voy, yo mejor renuncio para que él no me haga la guerra. Te digo, ya la guerra está casada. Satanás sabe, dice la Biblia, le queda poco tiempo y él está desesperado porque él solo no se quiere en este momento. Satanás no está en el infierno.
Él no está en el infierno, ¿no crees que él es el rey del infierno allá con corona, sentado en un trono? No, 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 no. Todavía no le ha llegado su hora. Hay un infierno, sí. Pero él en este momento no está padeciendo lo que va a padecer. Claro, Cristo lo venció en la cruz de forma espiritual, pero física. Todavía falta. Él va a poner su pie sobre la cabeza. Cristo va a poner su pie sobre la cabeza de Satanás y lo va a condenar con todos sus secuaces. Entonces, ¿él qué está haciendo? Desesperado, dañando vidas para que todos se puedan ir con él, porque él se quiere vengar, él está furioso porque ya está vencido, él sabe que está vencido, él sabe que no tiene ninguna esperanza, que para él ya hay una condenación eterna. Él contigo y conmigo, ya con la humanidad entera, tiene la guerra casada, sea creyente o no creyente ya. Y si lo tiene en sus manos, él está mucho más contento. Si esa persona está en sus manos, vive y le da rienda suelta a su vida, Satanás está feliz con esa persona. Entonces, lo que yo quiero decirte esta mañana es, esa guerra la vamos a tener. Tú y yo vamos a estar en ese campo de batalla todo el tiempo de este peregrinar. Entonces, nosotros tenemos que seguir avanzando. Tenemos que pelear esa pelea. Tenemos que seguir luchando. Pero tenemos todo lo que necesitamos. Todo. Mira, puede que tú digas, es que a veces yo me siento sola. Dios te ha guardado. Miren, Dios nos ha guardado de accidentes. Dios te ha guardado de gente mala. Dios te ha guardado de muchísimas cosas. A veces ni siquiera dimensionamos cómo ha sido la protección de Dios para con nosotros. No lo alcanzaríamos a dimensionar. Todas las cosas externas que podrían dañarnos y que Dios nos ha guardado de eso. Él ha sido bueno. El Señor ha sido bueno. Pero nos va a tocar luchar. Entonces esa es la santificación, esa es la santidad que nosotros buscamos, procuramos todos los días. Ya hemos recibido la justificación del Señor, ya hemos recibido al Señor en nuestra vida y estamos con Él, pero vamos a tener una responsabilidad y es mantenernos vivos en esa guerra, mantenernos firmes en esa guerra, no correr, no desertar. Muchachas, miren, y una vez yo escuché a alguien que me encantó esto que decía, mire, el cristianismo, piense que es peor que entrar ¿cómo es que se le llaman? A los que venden droga, al narcotráfico. Después de que se entra, ya no puede salir. Así es, así es con el Señor. No es que como que yo entro y bueno, chao, Señor. No, 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 no. Usted ya no puede salir. Ya está sellado. Dice que Él nos pone las arras del Espíritu, como una marca. Piensa en el ganado. Ah, este ganado es mío y ¡pum! Yo le pongo un sello. Así estamos tú y yo selladas por el Señor. Hermoso, hermoso el Señor. Y ese sello no se borra, ese sello no se quita. Y así tú y yo corramos, así tú y yo huyamos, así no queramos, ya estamos selladas. Y más temprano que tarde vamos a tener que volver al Señor. Entonces, lo segundo que tenemos que notar con relación a la exhortación de Pablo es que está basada en lo que acababa de decir. Notemos la palabra pues, que sirve de vínculo con lo anterior. Está claro que lo que quería decir es que en vista de lo que acabo de decir, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. Para decirlo de otro modo, hemos de procurar la santidad en razón de que ciertos hechos son reales. ¿Cuáles son esos hechos? Hechos, echemos un vistazo a lo que nos dice Romanos 6. En respuesta a la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dijo, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 1 y 2, o sea, Romanos 6, 1 y 2. Después Pablo desarrolló más la idea en el versículo 3 al 11. Es evidente que la palabra pues, que está en el versículo 12, se relaciona con este hecho de que hemos muerto al pecado. En vista de que hemos muerto al pecado, no debemos permitirle que reine en nuestro cuerpo mortal. Resulta que los romanos están todos confundidos, yo no sé, se ponen a escuchar otras cosas, por eso tú y yo debemos ser muy sabios con lo que escuchamos, muy prudentes. Mucha gente dice, ay, sí, yo escucho aquí, allá y yo voy a todas las iglesias del mundo porque de todas tomo algo bueno. No, no, así no es. Yo quiero exhortarte con mucho cariño esta mañana, así no es. Yo no puedo picar allí, voy un día a los testigos de Jehová, después a los pentecostales y después voy allí, después voy allá y después voy a los profetas y después no, no, porque si tú no vas a un lugar donde se crea, sea una sana doctrina. ¿Cuál es una sana doctrina? Una sana doctrina es donde se cree que Cristo es el Hijo de Dios.
que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Donde creemos, eso es una sana doctrina, donde creemos que Cristo se hizo hombre y vino a morir por ti y por mí. Donde creemos que un día vamos a estar con el Señor, que Él va a volver, no que ya, no, ya se fue y ya viva esta vida porque Él ya se fue, ya nos dejó. No, creemos que Cristo va a volver. Él habla en la Biblia de su segunda venida y nosotros creemos en eso. Donde tenemos la Biblia como nuestra autoridad principal y final. Entonces, si tú vas a otro lugar donde no se cree en esto, donde no creen en la obra del Espíritu Santo, hay lugares donde no creen en el Espíritu Santo, muchachas, eso es bíblico. Cuando el Señor Jesús se iba a bautizar, se manifestó Dios en sus tres personas. Miren, el cielo se abrió y se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Ay, me pongo rosuda, en el cual tengo complacencia. El Hijo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo se posó sobre el Señor Jesús en forma de paloma. ¿Cómo que no está el Espíritu Santo? ¿Cómo que no existe el Espíritu Santo? ¿Cómo que solo un Jesús? No, tenemos un Dios trino, eso es un misterio. Y tú le puedes decir, Señor, deme paz con eso, hágamelo entender como tú quieras, pero tenemos un Dios trino. Entonces, nosotros no podemos ir escuchando aquí y allá, y así estaban los romanos. Todo el que llega le cuenta y le habla y le dice cosas y a todo el mundo escucha. Uno se confunde, te confundes. Es como no sé, en algo que tú sabes hacer y alguien te dice, no, ve, hágalo así, otro le dice, hágalo así, y usted no termina haciendo nada, ni creyendo, no, yo no creo que lo pueda hacer. Todo el mundo lo hace de forma diferente. Entonces, estos estaban diciendo, no, es que ya Cristo murió por nosotros, ya nos hizo libres, libres del pecado, o sea que ya podemos pecar como nosotros queramos. Miren, pues qué lógica tan ilógica. Ya podemos pecar, ya podemos hacer lo que nosotros queramos. Y Pablo dice, ¿en serio? En serio, después de esa salvación que el Señor nos ha dado, después de esa libertad, vamos a perseverar en el pecado. Porque ellos decían, es que la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces tenemos que pecar mucho, ay Dios mío, para que la gracia abunde. ¿Qué es eso? Entonces Pablo dice, en serio ustedes creen que es así? ¿Ustedes creen que viviendo una vida eh, eh, de impiedad, de pecado, el Señor va a decir, ay, tengo que derramar más misericordia sobre esta gente? Entonces, mm, lo que Pablo aquí les está diciendo es cuidado. Ya hay una gracia derramada sobre ti, sobre mí. Esa gracia fue en la cruz del Calvario, es más, desde antes, desde que el Señor, desde que el hombre pecó y el Señor ya había planeado la redención de nuestros pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, ya la gracia estaba ahí derramada. Que nosotros no tenemos que ir y pecar y hacer y deshacer con nuestra vida para que la gracia del Señor nos alcance. No en ningún momento. Tenemos un Señor que ya nos ha alcanzado, que nos ayuda en nuestras debilidades y que nosotros queremos ser santos como Él es santo. Si hemos de obedecer la exhortación del versículo 12, resulta imprescindible que comprendamos lo que quiere decir Pablo con la frase, hemos muerto al pecado. Al leer este pasaje, lo primero que observamos es que el que hayamos muerto al pecado es resultado de nuestra unión con Cristo, ¿cierto? Por cuanto Él murió al pecado, nosotros hemos muerto al pecado. Por lo tanto, resulta claro que nuestro morir al pecado no es algo que hayamos hecho nosotros, sino algo que ha hecho Cristo, el valor de lo cual beneficia a todos los que están unidos a Él. Eso es muy hermoso. Eso es muy hermoso. Y yo oro para que el Espíritu Santo de Dios hoy te abra el entendimiento, hoy te dé la sabiduría para comprender su palabra, para comprender esto que estamos entendiendo. Hemos sido santificadas por la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. La segunda observación que podemos hacer es la de que nuestro morir al pecado es un hecho, ya sea que nos demos cuenta de ello o no. Por cuanto Cristo murió al pecado, todos los que están unidos a Él han muerto al pecado. El morir al pecado no es algo que hagamos nosotros o algo que cobra realidad en nuestra experiencia cuando reconocemos que es así. Algunos han comprendido mal esto. Hemos concebido la idea de que al haber muerto al pecado significa que de algún modo hemos sido colocados en una posición en que el pecado no puede tocarnos. Sin embargo, para poder experimentar esto en la vida cotidiana, se nos dice que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Eso dice el versículo 11, Romanos 6:11. Se nos explica además que si no estamos logrando la victoria sobre los pecados que nos acosan y dominan, es porque no tenemos en cuenta el hecho de que hemos muerto al pecado. Yo creo que toca dejar. Ah, bueno, podemos leer este pedacito.
La verdad es que tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero el que lo consideremos así no es lo que le da realidad al hecho, ni siquiera en la experiencia. Los versículos 11 y 12 tienen que ser considerados juntos. En vista de que estamos muertos al pecado por nuestra unión con Cristo, no debemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Nuestra experiencia diaria con relación al pecado está determinada no por el hecho de que no por el hecho de nuestra consideración, sino por nuestra voluntad o no permitimos de que el pecado reine en nuestro cuerpo. Pero nuestra voluntad tiene que ser influida por el hecho de que hemos muerto al pecado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué quiere decir esto? Hay una voluntad. Mira, el Señor es muy hermoso. Si Él hubiera querido robots, muchachas, simplemente nos programa para que nosotros no podamos pensar. Y ya, no piense, limítese a obedecer. En el jardín del Edén, él no hubiera puesto ningún árbol. Ya, es que era tan sencillo, él tiene todo el poder para hacerlo. Y nos hubiera hecho como robots, ¿cierto? Amén. Te hubiera hecho como un robot, me hubiera hecho como un robot. Entonces, Adán y Eva no hubieran tenido ninguna tentación, ya. Y listo, se acaba el problema. Y miren, se evitaba al Señor todos estos dolores de cabeza que le damos a veces, que le daba el mundo entero al Señor. Pero él no quería eso. Él no quiere que nosotros lo amemos porque estamos obligados. Es que si no hay una elección, si tú y yo no podemos elegir, estamos obligados. Es que no puedes elegir otra cosa. Entonces el Señor nos dio la capacidad de elegir. Eso era lo que Él quería. Es como cuando tú le dices a alguien, yo te amo. No sé, por ejemplo, conociste a alguien. Ay, tú me gustas mucho, yo te amo. Pero ¿de quién es la elección? Pero tú haces la elección. Tú también me amas o no, o quieres otro, ya tienes otro. El Señor nos dio la elección, la capacidad de elegirlo a Él. En el huerto del Edén, esa fue la prueba. O me eliges a mí, eliges obedecerme a mí, o eliges desobedecerme y apartarte de mí. ¿Cuál fue la elección del hombre? Fue elegir el pecado, la desobediencia. Lo mismo pasa hoy. Mira que si tú y yo fuera así de sencillo, decir, Señor, te acepto en mi corazón y de todo el corazón yo lo acepto en mi vida, y ya, se nos quitara a nosotros la naturaleza pecaminosa, ya no volviéramos a pecar, estaría el Señor obligándonos a vivir para Él. Pero todos los días tú y yo tenemos que decidirnos por Él, todos los días, estar frente al pecado y decir, no lo voy a hacer, porque mi elección es vivir para Él. Él fue la elección que yo hice, es como con el esposo. Siempre se nos presentan hombres más lindos, siempre. Pues no más que el mío, no más que el mío, perdón. Siempre se nos presenta, hay hombres más lindos, hay mujeres más lindas, hay hombres con más dinero, hay mujeres con más dinero, con más capacidad. Siempre hay una mejor versión, pero está en ti y en mí elegir a esa persona, volverla a elegir, tenemos que volverlo a elegir. Si tú has tenido un hombre, porque acá la mayoría son mujeres, has tenido un hombre que te dice cosas lindas, vea tal cosa, tal otra, tú tienes que elegir. Y si estás con tu esposo en este momento es porque tú has elegido a ese varón siempre. No, yo he decidido estar con él, yo he decidido estar con él. Siempre es una elección, así es con el Señor. Siempre se nos va a presentar el pecado, pero todos los días debemos elegir estar con el Señor. En eso consiste la santidad. Y antes no teníamos la fuerza de elegirlo, porque nos dominaba el pecado. Pero ya tenemos la capacidad y la fuerza de elegirlo, porque estamos en Cristo, porque tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza. Y gloria al Señor por eso.